Hola y bienvenidos a la clase del Español 3. Este video es parte de la N.L.L.S Programa para Estudiantes de Idiomas. Este video instructivo es para el Español 3, Cuento A, Parte 2. Hello and welcome to Spanish 3 class. This video is part of the N.L.L.S Program for Language Learners. This instructional video is for Spanish 3, Story A, Part 2. For this video, you'll need your classroom journal or notebook and something to write with. Feel free to stop, rewind, or fast forward as much as you need throughout this video. Empecemos. El cuento de hoy se titula Una leyenda azteca. Esta es la parte 2 de este cuento. Antes de empezar, veamos nuestros I can statements y el vocabulario adicional que usaremos. En la pantalla puedes ver nuestros objetivos para esta sección del cuento. Estas I can statements son las cosas que deberías poder comunicar al final de esta sección. Se dividen en 3 categorías: Novice High, Intermediate Low, and Intermediate Mid. Estos son niveles de competencia, or levels of proficiency. La competencia, o proficiency, es básicamente lo bien que alguien habla un idioma. Understanding these levels of language proficiency and actively working to improve your level of comprehension helps you develop true language proficiency and improves your capacity to communicate and comprehend both the written and the spoken language. In other words, the more practice you put in and the more you use the language, the better you're going to get, and the more you'll be able to communicate in the language. Pause the video and write your I can statements in your journal or notebook. Ahora veamos el vocabulario adicional. En la pantalla hay algunas palabras y expresiones adicionales que vamos a usar e incorporar en nuestro cuento. Don't worry about what they mean yet. We'll be coming back to them shortly. Pause the video and take a few minutes to copy them into your notebook or journal. Aquí está el cuento A2. Pause the video again and take a few moments to copy the story into your notebook or journal. Now that you have your story written down in your notes, I'm going to read the story to you slowly. Focus on each word as I say them out loud. Pay attention to the way each word sounds. Ready? Había una vez, hace miles de años, cuando el imperio azteca dominaba la mayoría de México. Existía una princesa muy bonita que se llamaba Iztaccíhuatl. La princesa estaba enamorada de un guerrero muy valiente que se llamaba Popocatépetl. También existía un enemigo del emperador que estaba enamorado de la princesa. Quería hacerla su esposa. Una noche secuestró a la princesa y se la llevó a su cueva en una montaña misteriosa. Popocatépetl supo lo que había pasado y se fue inmediatamente en búsqueda de su amor. Now I'll read it again a little faster. After, I'll read it at a normal conversational speed. Había una vez, hace miles de años, cuando el imperio azteca dominaba la mayoría de México, existía una princesa muy bonita que se llamaba Iztaccíhuatl. La princesa estaba enamorada de un guerrero muy valiente que se llamaba Popocatépetl. También existía un enemigo del emperador que estaba enamorado de la princesa. Quería hacerla su esposa. Una noche secuestró a la princesa y se la llevó a su cueva en una montaña misteriosa. Popocatépetl supo lo que había pasado y se fue inmediatamente en búsqueda de su amor.
Había una vez, hace miles de años, cuando el imperio azteca dominaba la mayoría de México, existía una princesa muy bonita que se llamaba Iztaccíhuatl. La princesa estaba enamorada de un guerrero muy valiente que se llamaba Popocatépetl. También existía un enemigo del emperador que estaba enamorado de la princesa. Quería hacerla su esposa. Una noche secuestró a la princesa y se la llevó a su cueva en una montaña misteriosa. Popocatépetl supo lo que había pasado y se fue inmediatamente en búsqueda de su amor. Rewind the video and practice your pronunciation until you're comfortable with the words and how they sound. You can record yourself and play it back if you want to, just to work on your pronunciation. Once you have the pronunciation down, you can start the lesson. You'll be instructed primarily in Spanish. English will be used for clarification when needed. So pay attention, follow all the instructions and cues, and just have fun with it. Remember, you can always stop, pause, and rewind as much as you need to make sure you're understanding. Vamos! Había una vez quiere decir once upon a time. En inglés, cuando contamos un cuento, normalmente empezamos con once upon a time. En español, había una vez. Literalmente, there was a time. Entonces, había una vez, hace miles de años, thousands of years ago. En inglés tenemos una expresión ago. Ago no existe en español. A ver, ¿qué usamos en español? En la sección de vocabulario verás expresiones del tiempo con hacer. En español se usa la expresión hacer para decir ago. Hace una vez, some time ago. Hace mucho tiempo, a long time ago. Hace segundos, seconds ago. Hace minutos, minutes ago. Hace horas, hours ago. Hace días, days ago. Hace semanas, weeks ago. Hace meses, months ago. Hace años, years ago. Hace décadas, decades ago. Hace siglos, centuries ago. Hace épocas, epochs ago. You actually use these more than you think you would. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que estudias español? How long have you been studying Spanish? Hace 5 años que estudio español. I've been studying Spanish for 5 years. Hace 20 años que enseño el español. I have been teaching Spanish for 20 years. Hace 3 semestres que estudio el español. I have been studying Spanish for 3 semesters. Hace una hora que no como. I haven't eaten in an hour. Hace días que no tomo café. I haven't drank coffee for days. So, not only is hacer used in this case for ago, it's also used to say how long something's been going on or how long it's been since something has happened. So now let's see what's happening in the story. Había una vez, hace miles de años, cuando el imperio azteca dominaba la mayoría de México. ¿Cuál imperio dominaba la mayoría de México? ¿El imperio tolteca? ¿El imperio inca? ¿El imperio olmeca? No, el imperio azteca. ¿Dominaba la mayoría de Canadá? ¿Dominaba la mayoría de la Argentina? No, dominaba la mayoría de México. Pues, cuando el imperio azteca dominaba la mayoría de México, existía una princesa muy bonita que se llamaba Iztaccíhuatl. ¿Cómo era la princesa? ¿La princesa era muy fea? No, la princesa era muy bonita. ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba Princesa María? No, se llamaba Iztaccíhuatl. Pues la princesa estaba enamorada de un guerrero muy valiente. Enamorada de quiere decir
in love with. En inglés usamos la expresión in love with. En español, enamorado o enamorada de. Si fuera un chico, estaría enamorado de. Si fuera una chica, estaría enamorada de. Pues, ¿de quién estaba enamorada la princesa? Estaba enamorada de un guerrero valiente. Un guerrero is a warrior. So, ¿qué tipo de guerrero? Un guerrero valiente. A valiant warrior. ¿Cómo se llamaba el guerrero? Se llamaba Popocatépetl. En el siguiente párrafo, también existía un enemigo del emperador, que estaba enamorado de la princesa. Quería hacerla su esposa. Una noche secuestró a la princesa y se la llevó a su cueva en una montaña misteriosa. Pues, ¿qué más existía? Existía un enemigo. Un enemigo es el opuesto de un amigo. The opposite de un amigo. Era un enemigo del emperador. ¿Cómo se dice el emperador? The emperor. El enemigo estaba enamorado de la princesa. Estaba enamorado de Iztaccíhuatl, ¿no? Pero la princesa no estaba enamorada del enemigo. La princesa, Iztaccíhuatl, estaba enamorada del guerrero. Estaba enamorada de Popocatépetl, no del enemigo. Pero el enemigo sí estaba enamorado de la princesa. Quería hacerla su esposa. He wanted to make her his wife. The expression quería hacerla includes a direct object pronoun. Quería hacerla su esposa. Let's take a quick review of direct and indirect object pronouns. En el vocabulario, look at the section Direct Object Pronouns. When you replace a direct object with a pronoun, the pronouns are me, te, lo, la, nos, os in Spain, los, and las. Notice the third person, lo, la, los, and las, agrees with gender and number. Indirect object pronouns, however, don't have to agree with gender, just number. They are me, te, le, nos, os in Spain, and les. To tell the difference between direct and indirect objects and their pronouns, remember, direct object answers the question who or what, while indirect object answers the question for or to whom or what. I bake a cake, the cake is what I baked, direct object. I baked a cake for my mom, cake is still the direct object, but now my mom, who received the cake that I baked, is the indirect object. In your story, it says, quería hacerla su esposa. He wanted to make Popocatépetl, la princesa, his wife. La princesa, in this case, is a direct object because that is who he wants to make his wife. So quería hacerla su esposa. Remember, you can always put the pronoun in front of the main verb if you want to, so that sentence could also read, la quería hacer su esposa. It's your choice. Una noche secuestró a la princesa y se la llevó a su cueva en una montaña misteriosa. Secuestró quiere decir kidnapped. He kidnapped la princesa. Secuestró a la princesa y se la llevó a su cueva en una montaña misteriosa. Hay una diferencia entre los verbos llevar y llevarse. Llevar quiere decir to carry or to wear. Llevo una camisa nueva a la fiesta. I'm wearing a new shirt to the party. Llevo un pastel a la fiesta. I'm carrying a cake to the party. Llevarse quiere decir to carry off. Se la llevó, he carried her off, a su cueva, to his cave, en una montaña misteriosa, in a mysterious mountain.
Popocatépetl supo lo que había pasado. Hay una cosa interesante que pasa con el verbo saber entre el imperfecto y el pretérito, the two past tenses. Saber means to know information or facts, to know a telephone number, to know someone's name. In the preterite, you have a change. Saber becomes to have found out. Let's break these down. Saber imperfecto. Sabía, I knew. Sabías, you knew. Sabía, he knew, she knew, usted knew. Sabíamos, we knew. Sabíais, y'all knew, in Spain. And sabían, they knew or y'all knew. Saber en el pretérito, supe, I found out. Supiste, you found out. Supo, he, she, or usted found out. Supimos, we found out. Supisteis, y'all found out in Spain. Supieron, y'all found out or they found out. So back to your story. Popocatépetl supo, found out lo que había pasado, what had happened. Y se fue inmediatamente en búsqueda de su amor. Ir is to go, but irse is to leave. It's a subtle difference. Voy a la tienda, I'm going to the store. Me voy en 5 minutos, I'm leaving in 5 minutes. Fui al cine con mis amigos, I went to the movies with my friends. Me fui a las 5, I left at 5 o'clock. So, cuando Popocatépetl supo lo que había pasado, se fue inmediatamente. He left immediately. En búsqueda de su amor. En búsqueda, in search of. ¿En búsqueda de quién? En búsqueda de su amor. Now let's put it all together and practice some of the questions and answers you'll see on the quiz and in the activities you'll be completing for the story section. ¿Listos? ¿Cómo se dice once upon a time en español? Se dice había una vez. ¿Cómo se dice thousands of years ago en español? Se dice hace miles de años. En esta leyenda, ¿cuál imperio dominaba la mayoría de México? El imperio azteca dominaba la mayoría de México. ¿Qué existía en este cuento? Existía una princesa. ¿Cómo era la princesa? La princesa era muy bonita. ¿Cómo se llamaba la princesa? La princesa se llamaba Iztaccíhuatl. ¿De quién estaba enamorada? Estaba enamorada con un guerrero. ¿Cómo se dice un guerrero en inglés? Se dice a warrior. ¿Cómo era el guerrero? El guerrero era muy valiente. ¿Cómo se llamaba el guerrero? El guerrero se llamaba Popocatépetl. También existía un amigo o un enemigo del emperador. También existía un enemigo del emperador. ¿De quién estaba enamorado el enemigo? El enemigo estaba enamorado de la princesa. ¿La princesa estaba enamorada del enemigo?
No, la princesa no estaba enamorada del enemigo. ¿El enemigo era bueno o malo? El enemigo era malo. ¿El enemigo quería hacerla su novia? No, el enemigo quería hacerla su esposa. ¿Qué hizo a la princesa? Secuestró a la princesa. ¿Cuándo la secuestró? Una noche la secuestró. ¿Cómo se dice he kidnapped the princess en español? Se dice secuestró a la princesa. ¿A dónde se la llevó? Se la llevó a su cueva. ¿Dónde estaba su cueva? Su cueva estaba en una montaña misteriosa. ¿Por qué la secuestró? La secuestró porque quería hacerla su esposa. ¿Qué quería hacer con la princesa? Quería hacerla su esposa. ¿Qué supo Popocatépetl? Popocatépetl supo lo que había pasado. ¿Cuál es la diferencia entre lo supo y lo sabía? Lo supo es he found out about it. Lo sabía es he knew about it. ¿Qué hizo Popocatépetl cuando supo lo que pasó? Se fue inmediatamente en búsqueda de su amor. Again, make sure you go back and review all of these questions and answers until you feel comfortable with them and are ready to move forward. Now it's quiz time. I'm going to give you 20 questions and see how well you can answer them. You're going to need your journal and notebook and something to write with, and they will go by quickly, so pause and rewind as much as you need to write them down. Do your best and, of course, no cheating.
Bien hecho! We'll see you back again soon for your next lesson. Hasta luego!